Muchas gracias por este nuevo espacio que nos brindan en, en nuestro aplicativo. Recuerde que estamos haciendo, la idea es cada 15 días un webinar de temas con respecto a nuestra aplicación, funcionalidades nuevas, etcétera. Eh, Recomendándoles visitar nuestro canal porque ahí donde estamos o a las personas que no logren estar en este o en los demás webinar que se presenten, pues el canal es un medio para que los puedan descargar y ver y estudiar en caso tal de que sea necesario, pues todo lo que hemos hecho. Como lo prometimos en la vez pasada, hoy tenemos una invitada muy especial, internacional, traída desde Venezuela, que es uno de nuestros proveedores con el que hacemos la consulta en listas automatizadas, que es el proveedor de Risk Consulting. Ellos muy amablemente pues nos van a dar una charlita hoy, más bien tipo taller, de cómo es la forma correcta de hacer el reporte de operaciones sospechosas al ROS. Entonces va a ser bastante práctico el tallercito, las memorias de lo que, cómo se va a hacer y algunos formatos, pues van a estar disponibles la semana entrante en el video que montamos de este webinar. Ahí va a estar como un dato adjunto para que lo puedan descargar en caso de que lo requieran. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestra invitada, Nair González, quien en este momento pues vamos a empezar con el proceso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Celebramos que ustedes se hayan permitido este espacio. Hoy día estamos siempre muy apurados, muy llenos de actividades laborales, de actividades personales, más todo el tiempo, obviamente, que le tenemos que dedicar a YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, es muy celebrado que ustedes se hayan permitido estar acá para compartir en esta comunidad virtual. Muchísimas gracias a Coplitz por esta invitación. Nosotros desde la empresa Risk Consulting Colombia Data Lab nos sentimos muy complacidos de poder compartir con ustedes experiencias y mejores prácticas. El tema que vamos a compartir hoy referido a reporte de operación sospechosa es un tema que tiene muchas aristas. Me atrevería a decir que el reporte de operación sospechosa es el vivo ejemplo de que el sistema de administración de riesgo funciona, es eficiente, fortalecido. ¿Por qué? Porque para hacer un reporte de operación sospechosa, usted debe pasar por todos los procesos del SARLAB. Debe ir a vinculación, debe ver el monitoreo, debe chequear lo que está documentado, debe repasar lo que ya se hizo. Entonces, es una manera de también comprobar cómo está el sistema. Para revisar este tema, hemos preparado una agenda con la intención de que sea muy útil en su día a día. Inicialmente, revisar qué posibilidades o probabilidades existen de operaciones sospechosas en el sector solidario en Colombia, para luego conocer cuáles son esos elementos que debemos tener antes de hacer un reporte de operación sospechosa, que es lo imprescindible o necesario allí. Pasaremos a realizar un taller, es todo un reto en esta comunidad virtual hacer un taller y allí esperamos su participación y concentración para ese material que le vamos a mostrar. Y ya para ir cerrando, entonces les vamos a explicar o le vamos a compartir una mejor práctica de cómo sería un ROS de calidad. Al final, nos encantaría conocer con qué se quedan para afrontar los retos y desafíos que tiene hacer un reporte de operación sospechosa. Entonces vamos a iniciar con este preámbulo. ¿Qué posibilidad existe
que haya operaciones sospechosas en el sector solidario en Colombia. Vamos a mirar unas cifras para eso. En el año 2017 había más o menos unos 6.300.000 asociados al cooperativismo. Dice la fuente que el 85% vinculado a lo que son actividades de ahorro y obtener crédito, y el otro porcentaje asociado a actividades de comercialización, consumo, como son servicios empresariales, agropecuarias, transporte y salud. Además, este sector tiene 165.000 y punta de puestos de trabajo. Estamos hablando casi de más de 6.500.000 personas asociadas al sector solidario. Pero además de esa cifra, si nosotros miramos lo que es los familiares o el impacto que esto tiene, que se calcula más o menos 3 personas por cada asociado, estamos hablando que el sector puede llegar a 18 millones de colombianos. Eso es el 39% de la población. Entonces creo que es indiscutible lo que es la presencia del sector solidario en el país, la importancia que tiene y sobre todo la intención de estas cifras es que tomen conciencia de a quiénes y a tantas personas pueden llegar con este tema. Entonces ahora hablemos, teniendo presente el impacto que tenemos en la sociedad, las cifras del lavado de activos. Según el último informe de la Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos en Colombia del año 2018, la riqueza del narcotráfico en el país puede alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto. Estos son unos 40 billones de pesos. Esta cifra también podría aplicar para corrupción. No sé si han visto en YouTube, nunca pensé que en este tema yo citaría a John Jairo, el sicario de Pablo Escobar, ¿sí? El famoso Popeye, pero yo no sé si ustedes lo han visto en YouTube cuando él dice que ¿para qué trabajar el narcotráfico? Cuando la corrupción da mucho más. Entonces él hace toda una explicación donde implica lo que son los riesgos de manejar la mercancía, de llevarla donde lo van a llegar y la ganancia, cuando en realidad te puedes elegir político, alcalde o cualquier otro empleado público y robar más y con menos riesgo. Entonces, hoy día no solamente tenemos que hablar de este delito en función del narcotráfico, sino que también va entrando la llamada corrupción y otra serie de delitos que vamos a repasar en un rato. Otras cifras de lavado de activos en Colombia las indica la directora de la Fiscalía de este tema, que dice que se han incautado unos 6 billones de pesos en el año 2018 por este delito. ¿De dónde viene principalmente la incautación o los procesos por lavado de activos en el 2018? La comercialización de oro se lleva la mayor cantidad de incautaciones o casos trabajados con 5 billones de pesos. Luego está el testaferrato, el gota a gota, los giros internacionales, de los cuales se incautaron unos 656.000 millones de pesos. También el contrabando de calzados y textiles, 130.000 millones de pesos. El contrabando es un delito precedente de lavado de activos, no lo olviden, y no solamente depende del crimen organizado, sino también depende de la ciudadanía, y disculpen que me ponga tan romántica a esta hora de la tarde, pero depende de la ciudadanía en cuanto a no comprar lo que son calzados y textiles provenientes de contrabando o copias. Otro de los delitos por los cuales dice la directora de la Fiscalía que se hicieron casos de incautaciones en lavado de activos es los correos humanos. No pasa de moda la incautación de droga a través de correos humanos y en este caso lo que está haciendo la Fiscalía es calcular lo que es el precio de esa mercancía y cuánto sería lo que se podría incautar allí. Adicionalmente, hay una noticia reciente que la pueden buscar en los medios de comunicación que explica cómo se estaba legalizando dinero a través de declaraciones perfectamente hechas en la DIAN, con lo que ya ahora no se llama como en el pasado los pitufos, sino las hormigas. Entonces le pagaban a personas, inclusive de estratos no muy bajos, para que fueran de vacaciones a México, en México trajeran dólares y lo declararan en la DIAN. Y con esa declaración de la DIAN hacían inclusive empresas y trataban de insertarse en el sistema financiero y económico del país acá en Colombia.
Entonces, decimos que somos un sector, el solidario, que tiene una incidencia importante en el país y que además es un país que se está lavando dinero, así lo dicen los informes de riesgo y lo dice la Fiscalía en cuanto a los casos que está trabajando. Además de este panorama, queremos destacar que no solamente tenemos que tener presente el delito de lavado de activos por narcotráfico. Generalmente nos concentramos mucho en el narcotráfico y en el efectivo, cuando en realidad en el Código Penal colombiano se hablan de más de 60 delitos relacionados o que generan dinero ilegal susceptible de ser lavado. Aquí tienen los primeros 15 en la diapositiva que están viendo en su pantalla. La trata de personas, la extorsión, el trato de migrantes, todo lo que tiene que ver con tráfico de niños y niñas, contrabando que ya mencionamos, fraude aduanero. Por ahí tenemos un caso en Buenaventura donde la hija del señor andaba exhibiendo grandes riquezas por redes sociales, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con contrabando de hidrocarburos y favorecimiento de su contrabando. Aquí tienen los primeros 15. Luego tienen delitos fuentes y subyacentes relacionados con el tráfico de armas. El tráfico de armas sería el delito fuente y los subyacentes, todo lo que tiene que ver con su fabricación, del porte de armas, de todo lo que es las armas químicas, biológicas y las municiones. Luego, delito fuente, delitos contra el sistema financiero, donde esta captación masiva y habitual de dinero recientemente estuvo otra vez sobre la palestra, sobre este caso de David Murcia, que estuvo llegando de Estados Unidos no hace mucho. Entonces, aquí tienen los siguientes, para después cerrar con broche de oro con los 43 últimos delitos precedentes de lavado de activo en Colombia. Los delitos contra la administración pública. Estamos hablando de peculado, los delitos contra la administración pública, estos 43 arropan lo que nosotros coloquialmente o generalmente llamamos corrupción. Pero el delito de corrupción per se en Colombia no existe. Existe la corrupción privada, es un delito que está en el Código Penal, ¿sí? Corrupción privada, pero no es precedente de lavado de activos casualmente. Entonces, estos 43 que vamos a repasar un poquito acá es lo que abarcaría lo que coloquialmente llamamos corrupción. ¿Cuáles son esos 43 delitos contra la administración pública? Peculado, que lo destaco, es cuando hay una malversación por parte del funcionario público. Es decir, yo tenía la responsabilidad, según mi cargo en la administración pública, de construir escuelas, pero en lugar de tomar ese dinero para construir escuelas, lo tomé para viajar por Europa o hacerme cirugías plásticas. Eso es peculado. Hay otra serie de delitos que pueden estar leyendo en su pantalla, los van a poder repasar en las diapositivas, fraudes, destinos de recursos del tesoro, concusión, cohecho. El cohecho es el llamado soborno, es decir, cuando se otorga dádivas a un funcionario público. La celebración indebida de contratos, que cantidad de alcaldes y gobernadores y concejales están procesados en Colombia por ese delito, donde en complicidad con la empresa privada, entonces celebran contratos desviando fondos y así van a tener la oportunidad de repasar, les van a quedar allí la cantidad de delitos por cada uno de lo que estamos mencionando y recientemente ha ingresado a este grupo la defraudación o evasión tributaria. La ley de financiación del año 2018 en el país ha incluido la evasión tributaria como delito precedente de lavado de activos. Entonces, cometerá el delito todo aquel que estando obligado a declarar no declare, que declare pero omita ingresos, incluya costos o gastos inexistentes o reclame créditos fiscales que no procedan. Quienes cometan estos actos, entonces, estarán cometiendo el delito de evasión tributaria precedente de lavado de activos. Así las cosas, hablando de la posibilidad de que exista lavado de activos en el sector solidario, tenemos un sector que maneja más o menos unos 19 millones, decíamos, de
de personas, es decir, que si usted fuera un youtuber, estuviera allí teniendo estuviera entre los primeros lugares junto con James, Shakira y Maluma, ¿sí? Sí, en Instagram, según los seguidores. Y por un lado tenemos esa cantidad de contrapartes y que puede llegar hasta 19 millones y una serie de delitos subyacentes que se pueden estar cometiendo en el país. Yo no estoy diciendo que las contrapartes del sector solidario estén dedicadas al delito de lavado de activos. Estamos hablando en esta primera sección de la posibilidad, de cómo está el panorama para que pueda materializarse el delito o no. Y el panorama es este: muchas contrapartes y muchas posibilidades de actividades ilegales. Recuerden que la vida es una caja llena de posibilidades. A eso es lo que nos estamos refiriendo en esta primera parte. Nuestra primera gran conclusión sería que es posible que las organizaciones criminales utilicen, a sabiendas o no, las contrapartes del sector solidario. Se destaca a sabiendas o no porque es conocido que el crimen organizado busca captar personas tratando de llevarlas a cometer las actividades ilegales, inclusive a veces sin que ellos se den cuenta o no teniendo presente que se trata de un delito. Siguiendo con nuestra agenda, vamos a conversar un poco sobre qué debe existir antes del ROS. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas herramientas con las que deberíamos de contar? ¿Me escuchan? Por favor, me devolvería hasta qué diapositiva, si me ayudan, por favor. Y me dicen hasta qué diapositiva necesitan. ¿Allí o la que es esta última? ¿Aquí? ¿Está bien si continuamos desde acá? Perfecto, disculpen. Además les tengo que confesar, bueno, no voy a decir mi edad porque esto va a quedar grabado, pero estoy acá también entendiendo un poco todo este mecanismo virtual para comunicarme con ustedes. Entonces, de hecho, no había abierto aquí, pobrecito, ustedes diciendo no hay audio, y yo no había leído acá, qué pena. Bueno, lo cierto es, continuando con nuestra conversación, de que vamos a conversar sobre lo que deberíamos contar o aquellos elementos referidos a que deben existir en la empresa antes de hacer un reporte de operación sospechosa. Para llegar a ese ansiado ROS, entonces, nosotros consideramos importante que tengamos claro revisar los conceptos de lo que es la señal de alerta, ¿sí?
¿Qué son las señales de alerta? Y cuando digo que lo tengamos claro en la organización, es que estén los procesos, que se difunde información sobre ello, que exista capacitación de cómo identificar y notificar señales de alerta. El otro elemento estaría referido a operaciones inusuales. ¿Qué es lo que debemos considerar inusual? En este sentido, también es importante que estén los procesos, todo lo referido a cómo identificar y notificar operaciones inusuales. Conversemos un poco sobre estos dos temas. Señal de alerta. Podemos definirla como aquellas situaciones que salen del comportamiento particular de la contraparte, ¿sí? Algo atípico. Digamos en la cotidianidad, los que tenemos hijos, una señal de alerta, el niño tiene fiebre. No quiere decir que el niño va a morir de meningitis, que está grave. No, la fiebre es una señal de alerta que hay que revisar, qué comió el niño, qué sucedió, qué pasó. Una señal de alerta típica para nosotras las mujeres es vamos manejando y al carro se le enciende una luz. Eso es una señal de alerta que generalmente casi nunca entendemos. ¿Y qué hace usted de inmediato? Llama a su esposo, llama a su hermano, llama al primo más cercano. A esto le prendió una luz. Eso es una señal de alerta y lo importante acá es la notificación y que estén los procesos, existan los formatos para que las personas dentro de nuestra entidad sepan cómo notificar una señal de alerta. Una señal de alerta no es algo sospechoso, no estamos acusando a nadie. Una señal de alerta es una situación que requiere un mayor análisis. Es un comportamiento atípico, inusual, posiblemente puede que termine después de los análisis en una operación de lavado de activos, financiación al terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva que empieza a nombrar la normativa. Una señal de alerta es algo particular, debe ser notorio, ¿sí? Debe superar lo normal, lo habitual, lo corriente. Para eso es importante que mantengamos data histórica de cada una de nuestras contrapartes para que podamos saber cuándo está saliendo de su patrón habitual. Hay que tener en cuenta que existen señales de alerta generales, enunciativas, que sirven para todos los sectores de la economía o de las áreas de una empresa. Por ejemplo, que el cliente se rehúsa a dar información. Eso es una señal de alerta que está en todos los estándares internacionales, que cuando el cliente no quiere entregar información, usted debe ahondar por qué y es una señal de alerta. Obviamente hay países latinoamericanos donde esa señal de alerta hay que verla con cierto cuidado porque no quieren dar información, porque le temen a los secuestros o le temen a algún tipo de información que pueda ser usada en su contra. También existen señales de alerta particulares dependiendo del riesgo y del negocio que se maneje. Por ejemplo, si el sector con que se maneja habitualmente son proveedores del sector que maneja efectivo, que ese sector empiece a manejarse con cheques, que sería una señal de alerta. Algo contrario inclusive a lo que tiene que ver con generalmente estar atento al efectivo. La señal de alerta quiere decir de revise, mire y analice qué está pasando, pero no una señal de alerta no necesariamente es porque está siendo efectuada por una organización criminal o la contraparte es una organización criminal. Una sola señal de alerta no debe ser un motivo suficiente para generar un reporte de operación sospechosa a la unidad de inteligencia de análisis financiero. Una vez que se ha identificado la señal de alerta, es preciso realizar un análisis más profundo y exigente, hacer validaciones, un estudio cuidadoso, detallado, para establecer su nivel de inusualidad o sospecha. Veamos algunos tipos de señales de alerta para revisar un poco más este tema. Una señal de alerta concluyente, ¿cuál puede ser? Bueno, aquella que una sola vez puede ser generado de una operación sospechosa en función de la actividad y de lo que tengamos de esa contraparte es que esté en la lista OFAC.
o que esté en la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, donde la normativa exige que se proceda de una manera especial y particular. Una señal de alerta común, generalmente en casi siempre, es que se presenta en varias situaciones para varias contrapartes y puede ser razones puramente casuales y en situaciones inocentes. Por ejemplo, se supera el monto de ventas o se supera el manejo de fondos superiores al ingreso declarado y las razones, cuando usted pregunta, son perfectamente legales o económicamente justificadas. Lo importante de una señal de alerta es, primero, que haya los mecanismos para que toda la organización las comparta con el área de cumplimiento. Y segundo, que se pregunte, se indague y se descarte o ratifique esa señal de alerta. En la escala o en la escalera que veíamos al principio de esta sección, seguiría subiendo o acercándose más a lo que es un reporte de operación sospechosa, las operaciones inusuales, ¿sí? Son aquellas operaciones, transacciones o situaciones que presentan varias señales de alerta. Hablábamos de la fiebre del niño. El niño tiene fiebre, es una señal de alerta, pero si el niño tiene fiebre, le duele la panza, tiene los ojos rojos, está devolviendo la comida, ya tienes varias señales de alerta que pudieran llegar a ser una operación inusual. Entonces, conversando un poco de las operaciones inusuales, también pudieran ser transacciones que por su número o las cantidades transadas se sale de los parámetros normales en el segmento que se ha determinado para esa contraparte. O situaciones que por sus características particulares se salen de los parámetros de normalidad del segmento, se está comportando distinto todo el segmento. Es importante que tanto de las señales de alerta como de las operaciones inusuales se deje evidencia, que se identifique quiénes son las personas responsables de su análisis y se deje evidencia de los resultados del análisis, porque eso es lo que le va a permitir a usted ante terceros indicar que está haciendo monitoreo de sus contrapartes. Entonces, nuestra segunda gran conclusión pudiera ser, y proponemos, que antes del reporte de operación sospechosa se tenga procesos, formatos, capacitación y divulgación de información que permita identificar y notificar señales de alerta y reportes de operaciones inusuales. Vamos a revisar acá en los mensajes si tenemos alguna pregunta antes de ingresar a nuestro taller. ¿Les parece? No sé si haya alguna pregunta por parte de ustedes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué pena haber ingresado tarde. Pasa que estaba un poquito ocupado. Bueno, mira, no alcancé a ver mucho, pero tengo una preguntita ya que estamos tocando lo que es de los reportes, ¿sí? O no me quiero salir de contexto. Mi pregunta es que hay un reporte en el cual se tiene que reportar a la UIAF, que es el de productos, ¿sí? Ajá. ¿Ese reporte de productos es trimestral o es mensual? La verdad que en este momento me pareciera que, según nos está diciendo Alejandra acá, es trimestral. Sí, ya vi. Muchas Sí, gracias. con todo gusto. Gracias. Las preguntas las vamos a hacer por el chat, ¿les parece? No sé si tienen alguna pregunta o continuamos entonces. ¿Están todos listos para mirar el taller? Listo. Entonces vamos a mirar el taller, ¿está bien? Entonces todos preparados para hacer nuestro taller. Trabajamos en una cooperativa que se llama Copemor, ¿ok? Esta cooperativa Copemor
no podía ser otra en el mes del amor, en septiembre. Es una entidad creada en 1969. Los servicios que presta son de turismo, salud, recreación, deportes, educación, biblioteca, crédito para adquisición de viviendas o remodelación. Genera oportunidades de desarrollo en la comunidad de sus asociados. ¿Está bien? ¿Lo tienen? ¿Ya estamos claros dónde estamos trabajando? Entonces vamos a empezar con esta historia que tiene que ver con un asociado. Vamos a contar este cuento. Con ocasión de un nuevo crédito de turismo, el señor Shai Berkovich, cédula de extranjería 301680, en el software de lista que utiliza Copemore, obtiene una coincidencia en una lista denominada Panama Paper. Esta es la cédula del señor. Es un asociado desde el año 2010. Les vamos a dar unos minutos para que miren la cédula del señor. Siempre que hay una señal de alerta, conversábamos en la sesión anterior, es importante que entonces repasemos cómo funcionó el sistema. Nos encontramos una señal de alerta que es que el señor está en una lista que se llama Panama Paper. Ante esa señal de alerta, revisamos lo que tenemos de este asociado. Llegamos a su expediente, bien sea que lo tengamos físico o virtual o digital, y nos encontramos que es un asociado desde el año 2010. En este sentido, esta es la cédula. Les voy a dar unos minutos para que puedan mirar la cédula y anotar qué observan allí. Entonces, tuvimos unos minutos para mirar la cédula, a ver qué observamos allí. Vamos a ver qué más tenemos de este asociado desde el 2010, que ahora nos está pidiendo un crédito de turismo. Su expediente dice que tiene su domicilio en la ciudad de Barranquilla, que su ocupación es profesor universitario, que su actividad económica, porque es profesor y además tiene una actividad económica que genera paralelamente, es el comercio al mayor de equipos, partes y piezas electrónicas y telecomunicaciones. No pudiera decir un poco que celulares, quizás, por el nombre. Su sueldo como profesor son 7 millones de pesos y su ingreso por la actividad económica comercial son 13 millones de pesos mensuales. Esto es lo que nosotros pudimos obtener de su ficha cuando se vinculó con nosotros en el 2010. Les voy a dar unos minutos para que vayan anotando qué observan allí. Muy bien, continuemos. ¿Qué más tenemos de este asociado que estamos revisando? La documentación que nos declaró cuando se vinculó con nosotros en el 2010, visto que tenemos una señal de alerta que ha surgido cuando lo verificamos y ha salido en la lista de Panama Paper. Cuando miramos sus estados financieros recientes, 2018, tiene de ingresos de 1.266.400 millones de pesos. Eso con sus gastos da un resultado de unos 511.000 millones de pesos, ¿sí? Cuando vemos esta cifra, ¿qué empezamos a hacer inmediatamente como la imagen que está allí?
tenemos que buscar primero una comparación. ¿Eso es mucha o poca plata? Depende de cuán pobre usted sea. Mentira. Depende del sector donde esté y de lo que estemos mirando, ¿sí? Entonces buscamos una comparación y nos conseguimos un informe del DANE que dice que la importación de celulares en el país para el año 2018 y tuvo unos ingresos de 1.310 millones de pesos, ¿ok? ¿Qué empieza a hacer usted a partir de este momento con estas cifras? Recuerde que él ganaba hace unos 8 años 7 millones de pesos como profesor, que ganaba 13 millones de pesos por la actividad. Lo que nos toca en este momento es empezar a calcular un poco esa cifra que nos declaró con mucho o poco inflación a cómo pueda estar al año de 2018 para que nos haga sentido este balance. Les voy a dar unos minutos para ese cálculo. No sé si he sido clara en la explicación o de ir presentando el caso o necesitan que les aclare alguna información o tienen alguna pregunta. Yo los veo, están allí. Sí, los ingresos son del año 2018. Él se vinculó con nosotros en el 2010, ¿sí? Esto suele pasar con cierta cotidianidad en las empresas. Cuando surge una señal de alerta y vamos a ver qué tenemos de la persona, tenemos lo que nos dijo cuando se vinculó con nosotros, ¿está bien? Y luego lo que pudimos actualizar en cifras, bien sea de la información del formulario o del cliente o ficha y lo que nos ha dicho de sus ingresos, que en este caso sí son recientes del año 2018. ¿Alguna otra pregunta o necesitan aclaratoria con alguno más? Ok, vamos a hacer algunas preguntas a ver qué dicen ustedes. ¿Cuáles acciones de debida diligencia intensificada o reforzada se pudieran realizar para constatar si el posible socio y la persona que aparece en Panama Papers son la misma persona? Recuerden que los listados de Panama Papers traen solo nombre. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder saber si se trata de la misma persona o no? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea que propongan? Panama Paper pudiera verse como una lista restrictiva, sí. En Colombia se habla de listas restrictivas, obligatorias. La herramienta que ustedes manejan tienen una colorimetría donde les va diciendo el mayor o menor riesgo según el tipo de lista. En el caso de Panama Paper estaba como una lista que puede estar asociada al lavado de activos por delitos penales, porque si no está declarada la inversión en el extranjero ante la DIAN en Colombia, entonces estamos hablando del delito de evasión fiscal, que como vimos al inicio es un delito precedente de lavado de activos. Sí, se pudiera consultar los antecedentes judiciales, muy bien. En el consulado ruso me parece interesante porque estamos hablando de una persona extranjera, pudiéramos verificar a través del consulado su situación acá. Es preciso actualizar los documentos, estoy totalmente de acuerdo con Alejandra. Ahorita me van a contar qué miraron en la cédula, en las preguntas que vienen. Otra pregunta sería mirar si tuvo ejecución de pena, si ha salido en alguna noticia pública. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con las medidas que ustedes están sugiriendo. Les hago otra pregunta. ¿Una coincidencia en la lista de Panama Papers son elementos suficientes de sospecha para realizar un reporte de operación sospechosa? Sí, efectivamente nos dice María Fernanda que hay que revisar el tema de la cédula. Ella observó y tiene toda la razón que está vencida desde el 2011.
Entonces estamos divididos en esta segunda pregunta, que bueno, me encanta cuando llegamos a no tener todos la misma respuesta, porque así podemos debatir y podemos intercambiar opiniones, ¿ok? Entonces nos dice, ante esta pregunta, fíjense lo que ustedes están comentando. ¿Hay que hacer un reporte de operación sospechosa? Algunos dicen que sí, otros dicen que no necesariamente, que hay que hacer una debida diligencia reforzada, que estamos hablando solo de coincidencia, que pudiera ser un homónimo. Entonces yo diría que efectivamente tienen razón. Fíjense, les voy a dar algunos datos. Cuando la persona está en la lista de Panama Paper, Bahama Leaks, que es una lista pública, podemos llegar a la página de esta del Consejo de Periodistas Internacionales, que es donde está toda esa base de datos, y allí hay una imagen y cuando colocamos el cursor se abre más información y nos dice la dirección, el país, y muchas veces nos ha pasado que cuando colocamos ahí el cursor y miramos la dirección, las direcciones son en Colombia, y a veces esas direcciones inclusive coinciden con las que nos ha declarado el tercero o la contraparte que estamos verificando. Entonces, efectivamente, como muchos de ustedes han comentado, hay que hacer una debida diligencia reforzada que implica buscar en otras fuentes públicas para ver si tiene un proceso y verificar dentro de la misma página del consorcio de periodistas si podemos obtener una dirección o algún dato que nos permita asociar o descartar la persona con Colombia. La diligencia o la actividad o la acción que nosotros sugerimos y que nos parece más efectiva es lo relacionado con pregúntele a la contraparte. Usted tiene inversiones en el extranjero y de tener inversiones en el extranjero la tiene declarada ante la autoridad tributaria que usted debe reportar. Es lo sano si la contraparte le da una respuesta creíble y eso coincide con las otras diligencias que usted ha hecho, entonces pudiéramos decir que no es necesario hacer un reporte de operación sospechosa. Panama Paper, Bahama Leaks y Paradise Paper y estas listas asociadas a inversiones en el extranjero son una señal de alerta. Y como hemos venido conversando, son señales de alerta que hay que revisar, verificar, constatar y preguntar a la contraparte puede ser una de esas acciones. Tercera pregunta, ¿cuáles señales de alerta ha identificado además de la coincidencia de Panama Paper? Ustedes hablaban de la cédula de identidad, hablaban de la nacionalidad rusa. Si yo me estoy tratando con un extranjero, es importante que yo vea cómo está el riesgo de ese país. Por ejemplo, les pongo una situación personal. Yo soy extranjera en Colombia y vengo nada más y nada menos que de un país de altísimo riesgo de muchos delitos como es Venezuela. Entonces, cuando a mí en este país me otorgan un crédito o yo entro a alguna scoring de riesgo, yo de entrada ya soy alto riesgo, ¿sí? Extranjera y de un país que tiene todos los riesgos asociados al lavado de activos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tendríamos que mirar ¿cómo está Rusia en cuanto al cumplimiento del riesgo de lavado de activos? Ya algunos de ustedes señaló lo de la cédula de identidad. Yo lo vinculé en el 2010, la cédula se le vencía en el 2011 y pareciera que no tenía los mecanismos necesarios para verificar la actualización de esa cédula. ¿Qué otras elementos o señales de alerta visualizaron en la información que estuvimos mirando? Quedo atenta a sus comentarios, por favor. Los ingresos, muy bien, al director de sistema, qué pena, no me sé su nombre. La información financiera, sí, estamos con la gente de contabilidad y finanzas mirando todo lo que tiene que ver. Es así. Fíjense que un poquito exagerado, pero la intención es que lo miraran, ¿ok? Estamos hablando de que este asociado estaría trayendo él solo prácticamente toda la importación de celulares que tuvo Colombia en el año, ¿sí? Entonces, esa comparación que es con lo que queremos
que se queden es lo que debemos estar atentos a hacer. ¿Con qué podemos comparar? Podemos comparar con el segmento. Suponte que él solo haya declarado que era profesor universitario, entonces tendríamos que conocer y saber, bueno, cuánto gana un profesor universitario, cuánto puede ser en prima, para que podamos comparar como una realidad con lo que está movilizando o tiene en sus estados financieros el tercero con que estamos trabajando. Por ejemplo, en una oportunidad revisábamos un caso en un banco donde se quería reportar o se estaba haciendo reporte de una persona que hacía dulces, que hacía tortas, ¿sí? Y una de las razones por las que se estaba haciendo el reporte de operación sospechosa, según los analistas, era porque la persona recibía dinero de distintos terceros y no tenían nada que ver con su actividad comercial. ¿Por qué? Porque los analistas tenían el cassette, tenían el chip, tenían el cassette, boté la cédula, qué pena. Tenían el chip, tenían la información, ¿verdad? De que si tú eres ferretería, entonces tus proveedores tienen que ser tuercas, tornillos, y en este caso ellos decían que la señora o la empresa que hacía tortas se recibía dinero de muchas empresas de distintas actividades económicas. ¿Qué les dijo el oficial de cumplimiento? A mí me parece perfecto. Si la empresa, la señora hace tortas, tiene que recibir dinero de muchísima gente de distintas actividades económicas porque cumple año todo el mundo en distintos sectores. Entonces, el hecho de que reciba ingresos de distintas actividades económicas o empresas o terceros no quiere decir que sea sospechoso. Ah, pero entonces, ¿contra qué fue la comparación? Los ingresos que recibía la persona implicaba que tenía que vender unas 80 tortas al mes por aproximadamente en promedio unos 3 millones de pesos. O sea, estamos hablando, imagínese usted, de 60 bodas si fuera una torta de bodas que son las más caras. Eso es un tipo de comparación que se adapta a la operación inusual o sospechosa entonces que estaba reportándose en este caso. El mensaje que queremos dejar acá es, en cuanto a la información financiera, es importante comparar con el sector, con la actividad económica o inclusive tenga un parámetro. Si usted tiene un tercero, sea proveedor o cliente, que usted sabe que es perfectamente legal y que mueve cierta cantidad de recursos, por ejemplo, usted tiene de proveedor Postobón, usted sabe que Postobón, valga la cuña comercial, mueve con usted 200 millones de pesos. Si usted tiene otra contraparte que está moviendo tanto o más que Postobón, eso también puede ser una señal de alerta. No sé si acá hemos sido claros, si necesitan más información para pasar a la última pregunta o tienen algún comentario, estoy atenta. Perfecto. Entonces, la última pregunta que tenemos acá está referida a la crucial. ¿Usted tiene suficientes elementos para realizar un reporte de operación sospechosa? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Buenas, están acá. Algunos piensan que sí tenemos elementos, que sí. Efectivamente, hay varias cosas que no coinciden y hay algo de último que fíjense que ha pasado un poco desapercibido. ¿Recuerdan de qué era el crédito que estaba pidiendo el señor? ¿Recuerdan para qué pidió un crédito? ¿Asociado a qué sector? Sí, turismo. Muy bien. Y él será profesor universitario de turismo, relacionado a turismo, tiene que ver algo, ver la actividad declarada, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante que no dejemos detalles sueltos. Tenemos que mirar con calma cada situación en conjunto. Y ese conjunto de señales de alerta que no tengan justificación razonable es lo que puede terminar en algo sospechoso. Bueno, muchas gracias por su participación en este taller, este riesgo que hicimos a través de este medio virtual de compartir información y oír opiniones. Vamos a avanzar hacia lo que nosotros hemos denominado un ROS de calidad. Para hacer un ROS de calidad, nosotros proponemos que sea
a un símil a lo que pudiera ser un cuento corto, ¿sí? Un cuento corto, y es lo que los vamos a graduar en los próximos minutos de cuenteros y novelistas, donde usted indique quién es la persona reportada, qué está reportando, la operación, la situación que fue realizada o intentada, como dice la normativa, cuándo, cuáles fueron las fechas relacionadas con esa operación o situación, dónde, los lugares relacionados con la operación y al final, por qué esa señal de alerta se ha convertido o esa operación inusual en un reporte de operación sospechosa. ¿Cómo puede hacer usted este cuento corto llamado informe de reporte de operación sospechosa? Bueno, puede ser un formato interno de la empresa que le permita realizar la descripción de la operación sospechosa. Ese campo obligatorio en la normatividad, descripción de la operación sospechosa, usted lo pudiera desarrollar en este informe o cuento corto, como lo hemos llamado, que le proponemos. Por ejemplo, ese informe, usted pudiera tener una nomenclatura para cada uno de ellos para cuando los guarde digital, electrónica o físicamente. Una propuesta es nómbrelo con el nombre completo del tercero. A veces vivimos muy apurados en este mundo del siglo XXI y a veces así también consultamos y no colocamos, si es el caso, que la persona tenga sus dos nombres y sus dos apellidos. Tercero, mala clase, bien portado ayer, sus dos nombres y sus dos apellidos. Su número de cédula, puede ponerle una nomenclatura y un número consecutivo correlativo, porque la normativa también exige de que lleve un número correlativo de reportes de operaciones sospechosas. Entonces, el planteamiento, ¿cuál es? O la propuesta para este cuento corto o informe de reporte de operación sospechosa. Tenga una primera parte con un planteamiento. En ese planteamiento indique quién. ¿Quién es objeto de ese reporte? Entonces usted va a trabajar con lo que fue declarado por esa contraparte. Sus datos de identificación, que son su número de identificación, su nacionalidad, lugar de nacimiento, dirección, ocupación, toda esa información le va recreando a usted de quién se trata y, por supuesto, cuál es su riesgo. Cuando a usted alguien le dice cuál es su ocupación o una empresa le dice cuáles son los productos y servicios que ofrece, usted lo que está haciendo inmediatamente es imaginar cuál debe ser su comportamiento financiero, porque depende de lo que produzca, de lo que obtenga o de a lo que se dedique, en ese mismo momento o de esa misma manera se comportará financieramente o se transará con usted. Indique en esa primera parte los datos financieros, el ingreso, el patrimonio declarado, las ventas, la transaccionalidad, los productos o servicios que tiene con la empresa, el histórico de su comportamiento. Usted lo puede plantear en esa primera parte. La intención es que acá no haga ningún juicio ni omita opiniones, si solamente describa quién es el personaje conforme a lo que le declaró y lo que ha hecho con su empresa o con su entidad hasta el momento. En la segunda parte, entonces sí planteemos el desarrollo, el qué, el cuándo, el dónde, ¿sí? En ese desarrollo, ¿qué podemos abordar? Podemos abordar todo lo que son las consultas. Aquí empezamos entonces a verificar, como decían ustedes en el chat hace rato cuando estábamos haciendo el taller, a comprobar la información y la documentación de la contraparte, a indagar, como ustedes mencionaban, en medios de comunicación, en ejecución de penas, en medidas disciplinarias, fiscales, si él tiene algún pasado judicial, si pudiera estar asociado a una actividad ilegal, si existe la presunción de que pudiera participar en una actividad ilegal. Empiece usted a valorar en esta parte la información y documentación suministrada por el cliente, el proveedor o el asociado, que será considerada para las conclusiones. Aquí sí va a valorar los hechos
y va a comparar para poder objetivamente presentar los análisis, ¿sí? Empieza a enumerar de manera sucinta, indica casi siempre todos los reguladores de manera cronológica, todo lo que ha observado del caso, de las señales identificadas, todo lo que tiene que ver con sus transacciones, estados de cuenta. En el caso que tendríamos anterior, presentáramos las características del asociado, su nacionalidad, todo lo que se vinculó con nosotros. Luego diríamos, solicitó un crédito de turismo, manejó montos de, y ya en este desarrollo, entonces, ¿qué decimos? El tercero solicitó un crédito de turismo, siendo que la actividad declarada no concuerda porque está asociada a la educación y la venta e importación de celulares. El tercero declaró que manejaba unos ingresos por cierta cantidad que implica el 90% de lo que... Y entonces aquí en este desarrollo empezamos a comparar la información y demás datos declarados de la contraparte y que va generando durante la relación comercial. Vamos a ver que nos están haciendo una pregunta acá. Si yo reporto una transacción sospechosa y al final no lo era, ¿eso tiene algún impacto para mí como oficial de cumplimiento con la entidad? Alejandra, que me ha ayudado perfectamente a dar esta capacitación, indica que no, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Recuerden que el reporte de operación sospechosa no es una denuncia penal. El reporte de operación sospechosa es un informe que usted realiza bajo la objetividad y la experticia que le da trabajar en este tema y los procesos que usted tiene. Por eso a lo largo de esta conversación les hemos planteado que hagan comparaciones, porque en la medida de que el reporte sea lo más objetivo posible, y eso te lo da la comparación con el sector, con el mercado, con donde se está desarrollando los hechos, en esa misma medida no habrá la posibilidad de que se piense de que hubo algún tipo de dolo o malicia del oficial de cumplimiento al hacer un reporte. Entonces, estaríamos, ¿qué pasa si deja de reportar operaciones sospechosas? Ese es el dolor de cabeza de un oficial de cumplimiento, ¿sí? Que en algún momento le llegue alguna solicitud de un fiscal y le diga, venga, yo estoy investigando este asociado suyo. Ahí pueden pasar dos cosas. La mejor cosa que le puede pasar en el mundo mundial es que cuando usted revisa ese asociado, sí, puede que sea la persona más corrupta, puede que sea el líder del cartel de tráfico de migrantes del momento, pero con usted tiene todo al día. Es decir, usted tiene todos sus formularios completos de esa persona. Volviendo al caso que veíamos, le declaró que era profesor universitario. Las veces que usted lo monitoreó, sus movimientos estuvieron dentro de lo que se esperaba para un profesor universitario. Los créditos o digamos la relación financiera que pudiera tener con usted estaban dentro de los parámetros de normalidad. Eso puede pasar. Es una persona efectivamente con toda la criminalidad que puede existir, pero con usted no ha pasado nada, ¿sí? Ahora bien, el otro caso que pudiera pasar es que cuando usted va a mirar, ¿verdad? Ah, sí, usted no lo ha actualizado últimamente, ha manejado muchos productos, tiene mucho relacionado. Eso sí es un dolor de cabeza, porque el fiscal le va a decir que su sistema no funcionó y que usted ha debido reportar a esa persona en algún momento. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué pasa si dejo de reportar operaciones sospechosas? Bueno, un fiscal puede ir contra la entidad y decirle, usted debió darse cuenta que él hace rato tiene señales de alerta y operaciones inusuales. ¿Cómo debo manejar el tema de que la persona sospechosa es un compañero o asociado de la junta o al gerente? ¿Qué hacer? ¿Por qué puede estar en juego mi puesto? Estamos hablando entonces que se trata de un oficial de cumplimiento y que dentro de la empresa es una persona con cierto cargo quien está cometiendo las actividades inusuales. Sí, está en juego su puesto, pero también puede estar en juego su libertad, porque recuerde que el oficial de cumplimiento tiene responsabilidad penal en este tema. Lamentablemente, y esto es una opinión muy personal,
debería o tendría que tener la libertad para hacer el reporte de operación sospechosa, bien sea de alguien que esté dentro de la entidad. ¿Que me voy a jugar el puesto? Sí, probablemente sí, pero también estaría, si no lo hace, omitiendo delito. Y inclusive en Colombia existe la potestad para que un tercero que no forme parte de una entidad obligada haga una denuncia de reporte de operación sospechosa, mucho más para quien tiene la responsabilidad. Al reportar, solo tú sabes que reportas, no informa a quién reportaste, es privado, dice Andrés, y es verdad. Además, todas las normas dicen que tú no debes advertirle al tercero que lo has reportado. Muchas gracias, Andrés, es así. ¿Qué niveles de exigencias han de darse dentro de los fondos de empleado en lo que respecta a las actividades de lavado de activos desde la perspectiva aplicada por el taller de hoy para el manejo de operaciones inusuales y que puedan originar red? En los fondos de empleados, lo que deberíamos tener perfectamente información sobre el cargo de los empleados, para que pudiéramos tener una correspondencia entre cómo se relacionan con el fondo, los servicios que utilizan, cuáles serían en cuanto a los servicios que utilizan si hubiera señal de alerta. Por ejemplo, supongamos que el fondo tiene promociones para Europa y tenemos empleados donde por su cargo entendemos que no pudieran alcanzar el patrimonio o los activos ingresos suficientes para ese tipo de servicios, sin embargo los está tomando. Allí otra vez hay que indagar, revisar, analizar o preguntar. Puede ser que el empleado que está tomando servicios que están fuera del alcance de su cargo y de sus ingresos tenga un patrimonio familiar que lo acompaña, o tenga una compañera sentimental que lo acompaña, o haya ganado algún tipo de premio. Entonces allí lo que yo diría en un fondo de empleados es comparar los servicios que utiliza con su capacidad económica como empleado en la empresa. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a continuar. Entonces, en este informe o esta propuesta que estamos haciendo de reporte de operación sospechosa, ya llegaríamos al desenlace del por qué, ¿sí? Un poco la conclusión de por qué estamos haciendo el reporte. Esa conclusión será una consecuencia del análisis de la información, de comparar todos esos datos, documentos que trabajamos. Serán el resultado de aplicar la norma cuando sea posible, cuando aplique o no. Hay un término que utiliza la UIAF que se llama EDIPA, que quiere decir cuando los reportes de operación sospechosa son de interés de la unidad. Cuando hay un presunto incremento patrimonial injustificado, se presume falsedad de documento o testaferrato o suplantaciones. También si advertimos simulación de transacciones, relación con personas con antecedentes penales, ejecución de penas, vínculos con bienes de origen presuntamente lícito o fraccionamiento o uso indebido del efectivo. Estos 8 elementos, indica la UIAF, son de interés en un reporte de operación sospechosa. Otra vez, no porque exista uno de ellos solamente, siempre hay que analizar en contexto toda la contraparte. Entonces, este desenlace o este informe será el resultado de aplicar la experticia, el conocimiento del personal de la entidad y sobre todo de quienes tienen atribuciones en el área de cumplimiento. Debe recoger los hechos analizados que justifican enviar un reporte de operación sospechosa o no a la UIAF. Vamos a ver que tenemos otras preguntas acá antes de continuar. ¿Qué sucede al momento de un asociado de mi empresa consigna más de 10 millones de pesos en el banco? Nosotros debemos también hacerle gestión. Mi opinión es que sí. De hecho, en las normativas generalmente así lo indican, que si bien viene del sector financiero, no debemos solamente quedarnos con la idea de que esa persona hizo
o ese banco o esa entidad del sector financiero hizo la debida diligencia. Nosotros también deberíamos ver si 10 millones de pesos está acorde con el segmento, los ingresos declarados o la actividad que genera ese asociado. Según desde la perspectiva de la coincidencia del asociado a la lista de Panamá, ¿cuántas veces se debe consultar los asociados? O sea, masivamente habría que consultarla 1 o 2 veces o más. Además, deben consultar por algún tipo de movimiento específico o por montos mínimos. La respuesta es sí. Recuerden que todo lo que es la herramienta de lista está cambiando. La gente entra y sale todos los días de las listas. Son millones de personas que están allí. Entonces, yo no puedo solamente verificar un asociado cuando ingresa o inicia la relación. Yo tendría que por lo menos cuando va a obtener algún otro producto o servicio hacerle una verificación o tener algún tipo de plan para en el año hacer consultas masivas porque es muy cambiante la situación. Muchas gracias a ustedes y a Alejandra por su participación. Vamos a continuar, no se vayan por favor, ¿está bien? No me dejen acá solita. Entonces, ¿por qué se justifica el ROS? ¿Sí? Estábamos hablando, recuerden, de este informe que tendría 3 secciones, lo que tiene que ver con el planteamiento, el desarrollo y de tercero, el desenlace o las conclusiones. Pero al final, ¿con qué quiero que se queden? ¿Por qué se justifica o por qué se decide hacer un ROS? Se reporta luego del análisis y la comparación. El análisis de comparación es esencial para hacer un ROS. Me han oído repetir, no haga un ROS con una sola señal de alerta o operación inusual. Eso no es de calidad. Va a quedar muy mal usted ante la UIAF, ¿sí? Haga un análisis de comparación, principalmente financiero, sobre las transacciones que ha hecho esa contraparte, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver en lo que me dijo, qué era lo que él iba a hacer, cuáles eran sus ingresos, que deben estar actualizados. Ahí abro paréntesis, tenemos que tener procesos de actualización de nuestras contrapartes y lo que está haciendo. Pero sobre todo, debe preguntar. Debe haber una justificación razonable para que no haya un ROS. Es decir, si después de ese análisis de comparación no puede ser razonablemente justificada lo distinto, lo atípico, lo que está saliendo de los parámetros, ni legal, ni económica, ni comercialmente, entonces allí cabe perfectamente un reporte de operación sospechosa. Gráficamente, ¿cómo lo pudiéramos mirar? Un inicio con las señales de alerta, usted compara y eso puede terminar o no en un riesgo LAF. Pueden profundizar un poco más de este tema en un ebook que hicimos en la empresa Risk Consulting que les vamos a compartir en el canal de YouTube de Coplix. Nuestra tercera conclusión en cuanto a ROS de calidad debe ser un cuento cuya narrativa y descripción de los hechos, ¿verdad?, se presente de manera organizada, clara y completa. No omita información, no lo dé las cosas por sentadas porque se sabe, porque está sobreentendido. Recuerde que quien va a leer un reporte de operación sospechosa lee miles de reportes de operación sospechosa. A veces no están conscientes ni conocen bien el sector de donde viene el reporte de operación sospechosa, porque puede que sea el regulador que conozca un poco más el sector donde usted está, pero a la final los reportes de operación sospechosa quienes los valoran son los fiscales del Ministerio Público, y eso sí es verdad que deben tener la narrativa completa y perfectamente comprendida para ellos. En resumen y en definitiva, la confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, ¿sí?, con la información acerca de los clientes, usuarios, contrapartes y del mercado o el sector donde estos se desarrollan, debe permitir, conforme a razones objetivas establecidas por la entidad, identificar si una operación es o no sospechosa. Siempre trabaje
con razones objetivas. ¿Cuáles pueden ser esas razones objetivas? Que usted tenga un listado de señales de alerta para que cuando usted esté haciendo esa conclusión diga, esta contraparte está dentro de 4, 5 o 6 de las señales de alerta que yo manejo en mi sistema y enumere esas señales de alerta. A la final, lo importante es que haga un reporte de forma oportuna y eficiente a la UIA. Para ir finalizando este encuentro que hemos tenido el día de hoy, les vamos a dejar algunos tips. Una señal de alerta facilita el reconocimiento de una posible operación de lavado de activos y financiación al terrorismo. En nuestra opinión, la señal de alerta puede ser el inicio. El carro le encendió una bombilla. ¿Eso qué es? Bueno, usted no le echó gasolina o ese carro tiene algo y hay que llevarlo ya al mecánico, ¿sí? Pero es el inicio, hay que analizar, hay que revisar de qué se trata. La clave, después de las señales de alertas y las operaciones inusuales, es la comparación. ¿Qué me declaró el tercero y cómo se ha comportado? Y eso en función del mercado o el sector. La comparación es lo que me va a permitir hacer reportes de operación sospechosa de manera objetiva, que no sea un pálpito, que no sea un presentimiento, sino que usted está dando cifra de por qué le parece inusual o sospechosa a la final este caso. Solo las operaciones sospechosas, aquellas que ha comparado y que no pueden ser justificadas razonablemente, es la que debe llevar a la UIA. Eso es lo que es un reporte de calidad. Los empleados deben recibir capacitaciones para poder identificar operaciones inusuales, intentadas, señales de alerta. Ya la sospechosa puede ser una valoración del oficial de cumplimiento o el área de cumplimiento. Si tienen alguna pregunta o comentario, estamos completamente atentos a sus sugerencias, recomendaciones, comentarios o inquietudes. Los leo. Hola, estamos aquí, atentos a ustedes. Si yo supiera de alguien en mi empresa que es asociado y esa persona presta plata gota a gota, pero no tengo cómo demostrar, ¿cómo investigo más al cliente? Bueno, entonces tengo un compañero que yo sé que presta gota a gota. ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Sí? Yo diría que más que demostrarlo, porque yo no lo voy a denunciar en dado caso, yo tendría que hacer este análisis objetivo, ¿sí? Este análisis objetivo, ¿qué pudiera hacer? Entonces, si él está teniendo unos ingresos extraordinarios, yo pudiera tener en mis formatos de empleados o de asociados algo que me dijera otros ingresos extraordinarios. Y si eso no está declarado allí, yo pudiera decir que eso es una señal de alerta. La otra cosa es cómo es su comportamiento en cuanto a lo que tiene que ver con su estilo de vida. Tengo cómo identificar que esté teniendo bienes o activos, eso pudiera ser un soporte o pudiera ser un elemento objetivo que está teniendo de ese dinero y que no es justificado a través de lo que me ha declarado como ingresos extraordinarios. Pudiera hacer una comparación, volviendo al ejemplo de las tortas. Si me dijo que tenía la actividad de vender tazas o de vender mousse, ¿cuánto puede dar eso y cuánto está manejando para yo decir que tiene que tener otro ingreso no declarado? No tengo que decir que alguien me dijo que él tenía gota a gota. Yo lo que tengo que demostrar es que él está manejando recursos que no se justifican con lo que me ha declarado. Otra pregunta dice, tengo un asociado que me dice que el dinero se originó de una venta de ganado. ¿Cómo se puede originar si no tiene, se puede mostrar si no tiene soporte? Entiendo que tendríamos que estudiar cómo se negocia el ganado. Si mal no recuerdo, el ganado se negocia con algo que llaman los ganaderos pata en puerta y dinero en efectivo. Sin embargo, tiene que haber algo por sanidad, ¿verdad? Para yo manejar ese
para yo recibir o entregar o dar ese ganado. Entonces, algún soporte que tenga que ver con sanidad me pudiera también suplir lo que tiene que ver con la venta, ¿sí? Captaciones de los niños que son por partes de LOPAR o tutores y no soportan el origen de los dineros. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Qué queremos decir con por parte de LOPAR o tutores? Estamos hablando de algún tipo de beca para niños y el dinero lo trae una tercera persona. Tendría que tener los datos de esa tercera persona, ¿no? Ok, cuentas de niños utilizan los padres. Ok, ya entiendo. Efectivamente, tendría que tomar todos los datos de los padres. Tendría que tener alguna sección o alguna declaración, es una sugerencia del padre que me diga, esto es una cuenta que yo estoy haciendo para mi hijo como un fondo para su universidad, por ejemplo. Entonces, bien sea que yo tenga un espacio en mi formato o en mi formulario para ello, o bien sea que yo le solicite una carta donde me declare para qué es esa cuenta o esa inversión o esa relación que va a tener con nosotros, ¿sí? Después yo miraría el comportamiento. Si él me dice que está iniciando una relación porque quiere trabajar para la universidad de su hijo, debería ser todo el tiempo el ingreso de dinero. Si le empieza a manejar como una cuenta corriente, una cuenta de ahorro de entrar y salir fondo, allí otra vez, entonces tengo una señal de alerta porque no lo está manejando de acuerdo a los motivos o relaciones que me declaró. Aquí lo importante es que se trabaje en función de poder identificar el origen de los fondos. Es algo que dicen todas las normativas. Identifique el origen de los fondos. Bueno, yo tengo que ir estudiando como yo lo he intentado hacer con cada una de sus preguntas. Si es ganado, venga, cómo se negocia el ganado, averigüe, chequee, pregúntele al tío Google, pregúntele al comercial, pregúntele para mirar cómo se negocia el ganado. Si estamos hablando de padres, cuál es su intención, qué es lo que busca. Entonces, eso es en nuestro entender lo que quiere decir la normativa en cuanto a cuando busque el origen de los fondos. Bueno, si no tienen más preguntas o comentarios, les agradecimos muchísimo su participación. Desde Risk Consulting Colombia y Datalab, aliados de Coplitz, ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos que se pueda repetir en otra ocasión. Las diapositivas y el ebook que le hemos comentado va a estar en el canal de Coplitz la semana que viene. Muchas gracias por su tiempo.